Característica de la formación de la ascitis es la permeabilidad aumentada de los capilares peritoneales. Recuerden ustedes que en la ascitis, al haber hipertensión portal, hay una estasis de toda la vascularidad, básicamente venosa, de toda la masa intestinal, tanto delgada como gruesa, y por lo tanto la pared del intestino se hace más posible de que hay una transcripción desde el intestino de gérmenes hacia la cavidad libre abdominal. Y por eso también podemos ver esta ascitis en peritonitis tuberculosa, en peritonitis bacteriana espontánea, que es una complicación de la cirrosis, enfermedades malignas del peritoneo también. Y la cuarta condición es el escape de líquido dentro de la cavidad peritoneal, que son otras formas de ascitis. En el caso de una fístula biliar, por ejemplo, puede haber ascitis biliar. Igual en una pancreatitis puede haber también ascitis pancreática o ascitis quilosa cuando hay una obstrucción de los conductos que transpiran la linfa, y ascitis de orina también hay. Muy bien. Las causas misceláneas, bueno, no nos interesan esto por ahora. Y entonces, fisiopatológicamente, esto quiero que tengan muy claro. Los principales factores fisiopatológicos de ascitis en el paciente cirrótico son dos, básicamente. Una severa hipertensión portal sinusoidal. No puede haber ascitis si no hay hipertensión portal en la cirrosis. Y la otra es una insuficiencia hepática expresada como una deficiencia de la producción de albúmina, que es la que condiciona la presión coloidosmótica. Estos dos factores son indispensables para que se genere ascitis como la principal complicación y más frecuente de un paciente cirrótico. Entonces, pues, estos factores van a llevar a una disfunción circulatoria cuando hay hipertensión portal e insuficiencia hepática, que se caracteriza por una vasodilatación esplácnica, hipotensión arterial, aumento del rendimiento cardíaco con disminución de la resistencia vascular, que nos va a llevar a un volumen intravascular inefectivo y alteración de la función renal. Y eso finalmente conduce a una retención de sodio y agua. Así está claramente, en pocas palabras, expresada la fisiopatología de la cirrosis, de la ascitis, perdón. Cuando tenemos un paciente con ascitis, es importante tener un esquema de evaluación. Debe haber un protocolo de manejo. Y para eso tenemos que hacer lo siguiente: test de función hepática y de coagulación, test de hematológico estándar, una ecografía, una tomografía o una resonancia, dependiendo de la causa probable de ascitis. Una endoscopía alta para ver el desarrollo de varices esófago-gástricas y una biopsia hepática en casos seleccionados, porque ahora se hace cada vez menos biopsias hepáticas por el riesgo y porque tenemos otras pruebas que nos pueden dar con bastante aproximación la situación del hígado. El segundo punto es la evaluación de la función renal, lo que les decía. Tenemos que medir creatinina y electrolitos, no diré todos los días, pero semanalmente por lo menos, en pacientes descompensados, quiero decir. Medición del sodio urinario, ya lo dije. Medición de la proteína en orina de 24 horas y medición de la presión arterial. La evaluación del líquido ascítico es fundamental. Cuando descubrimos por primera vez una ascitis, hacemos una punción con una aguja de una inyección. Ahora voy a darle las características. Se saca una pequeña porción y se ve la celularidad del líquido ascítico. ¿No es cierto? Eso nos va a dar una idea de si el líquido ascítico está aséptico o ya tiene, digamos, indicios de infección. Y se hace un cultivo bacteriano en el caso de que haya indicios de infección y una medición de las proteínas totales. La ascitis de un cirrótico es un trasudado, no es un exudado, es un trasudado. Por lo tanto, la presencia de mayor cantidad de albúmina de lo que debería haber nos estaría indicando que hay un componente inflamatorio adicional que puede ser o una peritonitis bacteriana espontánea o puede ser una tuberculosis. ¿No es cierto? Que en nuestro país lamentablemente sigue siendo frecuente. Otros test son albúmina, glucosa, DHL, amilasa, triglicéridos, BK, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces siempre debemos sospechar la posibilidad de infección, o sea que la peritonitis bacteriana espontánea, entre el 20 al 27% de pacientes cirróticos con ascitis
tienen infección del líquido ascítico. Por eso es importante en el momento del diagnóstico, por primera vez de la citis, hacer una punción diagnóstica con una aguja simple de inyección intramuscular. Se toma una muestra de 5 o 10 centímetros cúbicos y se hacen todas las pruebas que he mencionado. También la presencia de coagulopatía no es una contraindicación para realizar esa paracentesis diagnóstica. O sea, introducir una aguja no es un problema, aun cuando estuvieran alterados los factores de coagulación. Por eso utilizamos una aguja de 22G, de 25 a 30 milímetros de longitud. Y estas muestras se deben enviar no solamente para el recuento celular diferencial, estudio bioquímico, determinación de albúmina, cultivos, muy importante los dos cultivos, en 2 botellas de hemocultivo, y para ver si hay realmente una infección, digamos, importante que hay que tratar, porque una peritonitis bacteriana espontánea puede desencadenar un cuadro muy severo que lo lleva al paciente al coma y finalmente a la muerte. Es una de las formas como pueden fallecer los pacientes con cirrosis, ¿no es cierto? Y a veces la peritonitis bacteriana espontánea pasa desapercibida, o sea, no tiene una sintomatología. En cerca del 30% de los pacientes, el paciente no siente dolor, no tiene fiebre. Entonces, hay que estar alerta de que eso puede suceder en los pacientes con ascitis. En los tipos de ascitis, en ascitis no complicada, se ha medido la graduación. ¿Cómo sabemos que es una ascitis leve, moderada o severa? Simplemente cuando es leve, es solo detectada por la ultrasonografía. Para información de ustedes, se puede detectar líquido ascítico con un buen equipo de electrosonografía hasta 70 centímetros cúbicos de ascitis. A partir de esa es la cifra mínima que sí podemos detectar a través de una ecografía. El grado 2 es una moderada distensión simétrica del abdomen. Eso claramente ya se puede clínicamente demostrar con el signo de la oleada, etcétera, etcétera, la percusión, que ya no se hace en muchos sitios por lo que veo. Y el grado 3 ya es cuando es la citis muy importante, hay una enorme distensión del abdomen. Y luego estamos en la citis refractaria. Habitualmente, el tratamiento de una citis tiene básicamente 2 posiciones. Una es la espironolactona, ¿no? Entre 50 y 100 miligramos, reposo y dieta hiposódica. Con eso, en general, se controlan las ascitis leves y las ascitis moderadas también. Cuando ya llega un momento en que no se puede resolver el problema con el diurético, con el tratamiento diurético y dietético de alimentación hiposódica, entonces sí llamamos a la categoría de ascitis intratable con diurético. Y acá pueden haber como consecuencia de esta intratabilidad varias situaciones. Una de ellas puede ser que ya haya una infección por una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, ya la citis no solamente es por la hipertensión portal y también por la insuficiencia hepática, también es porque hay un componente inflamatorio por la infección. Puede ser una citis tuberculosa que tampoco va a responder ya a los diuréticos. O puede ser una complicación de la cirrosis, que es el cáncer de hígado, y puede ser una citis, digamos, neoplásticas, ¿no? Por una lesión neoplástica. Entonces, cuando hay una citis que ya no responde a los diuréticos, se le dice una citis refractaria al tratamiento diurético, ¿no es cierto? Y eso va a llevar poco a poco a la citis a tensión, que ya tiene otro enfoque y otro manejo. Entonces, como ven ustedes, esta es una citis a tensión, ¿no? Como ven ustedes, es una citis muy grande, muy voluminosa, y hay ginecomastia en este paciente. Este otro paciente también una citis, se ve en circulación superficial, es una enorme dilatación del abdomen. Y estos casos, miren ustedes, ya con una hernia umbilical y ya la citis, el abdomen batraciano, cuando se ve la citis es a tal grado de tensión que también se abomban las dos laterales, las dos partes laterales del abdomen. O casos más severos todavía como este caso, en la que hay una citis y una hernia umbilical enorme con ya un componente probablemente vascular. Estas son situaciones extremas de la citis.
Y este es un cuadro de anasarca, ¿no? Ahí hay una retención por todo el organismo, porque prácticamente ha fracasado ya no solamente el hígado, acá ya debe haber un componente renal, debe haber un síndrome hepatorrenal, además de la cirrosis avanzada, y es una paciente prácticamente incontrolable o de difícil control, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, clínicamente la citis, ya no voy a decir esto, es cirrosis se debe a la retención de agua, sodio, ya han visto el tratamiento. En pacientes con cirrosis y excreción urinaria de sodio menor a 10 miliequivalentes por día, tienen una sobrevida de 20% a los 2 años. Aquellos con más de 10 miliequivalentes al día tienen 60% de sobrevida a los 2 años. Miren ustedes qué importancia es un análisis tan simple, tan sencillo y tan barato para tener una idea pronóstica real, o sea, digamos, sólida. Es la medición del sodio en orina de 24 horas. Muy bien. Entonces, las indicaciones para el traslado hospitalario de pacientes con ascitis es, primer episodio de ascitis, es una citis, puede ser una citis complicada, o puede ser una citis a tensión, o puede estar acompañada de encefalopatía hepática también. Y ahí hay que medir el sodio en orina. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Y el sodio sérico también, el potasio sérico también, la albúmina, ya la albúmina tiene que ser un elemento fundamental para decirnos el grado de compromiso de la función hepática y sospecha de peritonitis bacteriana espontánea o secundaria cuando hemos hecho una punción diagnóstica y hemos encontrado una celularidad aumentada por encima de los valores que se consideran normales. Y estas ascitis definitivamente ya son refractarias al tratamiento médico. Y entonces se tiene que recurrir, cuando es una ascitis, atención, y empieza a haber dificultad respiratoria porque es tan grande la distensión abdominal que eleva el diafragma y el paciente tiene dificultad para respirar. Ahí hay que hacer una paracentesis terapéutica de grandes volúmenes, pero cuando uno hace eso, hay que tener mucho cuidado porque puede haber una depresión exagerada. Por lo tanto, esto tiene que ser acompañado de la administración de albúmina humana entre 6 a 8 gramos por cada litro de ascitis que podamos retirar del abdomen del paciente. Y por supuesto, la restricción de sal en la dieta y también los diuréticos. Todo eso se va a mantener para tratar estas ascitis a tensión, ¿no es cierto? Ahí no hay otra indicación más que esta paracentesis o lo que acabamos de decir, la paracentesis reemplazada con albúmina humana en 6 a 8 gramos por litro de así tirada, diurético, reposo y dieta hiposódica. Muy bien, entonces la paracentesis terapéutica ahora hay que tenerla analizarla un poquito más en detalle porque es lo que más se está usando en los casos en los que obviamente no se pueden hacer muchas otras cosas más porque no hay mucho recurso ni técnico ni económico a veces. Es el tratamiento de primera línea cuando hay una ascitis a tensión, ¿no es cierto? Se pueden extraer entre 8 a 10 litros, ¿no? Pero si hay dificultad respiratoria sobre todo. Y en ese caso se tiene que administrar de 6 a 8 gramos de albúmina por líquido extraído. Pero si se extrae menos cantidad, porque no es tan grande la ascitis a tensión, se extrae, por ejemplo, 5 a 6 litros en vez de 8 a 10, entonces no utilizar albúmina, sino los coloides diferentes, ¿no? De diferentes a la albúmina, que también mantienen, digamos, la presión coloidosmótica, para no consumir albúmina, que es bastante cara, ¿no? Y es buena. Esto hay que tener cuidado también, porque si los pacientes son mayores, la administración de albúmina va a generar un aumento de una reabsorción de líquido, un aumento de volumen del volumen circulatorio y se pueden complicar con insuficiencia cardíaca, infarto cardíaco, etcétera. Entonces, estos pacientes tienen que ser monitoreados en un hospital. No se puede hacer esto ambulatoriamente. Estos tienen que ser pacientes hospitalizados y preferentemente en la unidad de cuidados intensivos. ¿No es cierto? Alternativas para la citis refractaria o la citis a tensión, que es la administración o la colocación de TIPS. El TIPS son una degradación portosistémica percutánea intrahepática, también llamada TIPS,
y esto va a generar cambios hemodinámicos importantes en el paciente. Va a aumentar la presión en la aurícula derecha y en los capilares pulmonares, va a disminuir el eje renina-angiotensina-aldosterona y por lo tanto las resistencias periféricas, va a aumentar el gasto cardíaco, el filtrado glomerular y la excreción urinaria de sodio en los primeros 1 a 2 meses. Un efecto secundario de este tratamiento invasivo es el desarrollo de encefalopatía hepática en el 25% de los pacientes. Tendrán mucho mayor riesgo de hacer esta complicación de encefalopatía hepática los pacientes mayores de 60 años, ¿no es cierto? Y otra complicación frecuente de este tips también es la insuficiencia cardíaca. Hay condiciones en las que no se puede y no se debe aplicar un TIPS, como por ejemplo, pacientes con un Child PUC mayor de 11 puntos. O sea, estamos hablando de un Child C. Un MELT mayor de 18. El MELT es otra unidad de medida pronóstica cuyo valor normal es 6 mínimo y hasta 40 y se utiliza como criterios la variable bilirrubina y creatinina. Eso lo calcula una fórmula que está en internet y no hay ese problema. Si tiene más de 18, tampoco se le puede dar tips. El bilirrubina es mayor de, por decirlo, plaqueta de 75,000, INR más de 2, edad mayor de 65. En estas situaciones no es aconsejable hacer o aplicar un TIPS, ¿no es cierto? Entonces, hay que tener en cuenta estos detalles porque el TIPS, en vez de ser una ayuda terapéutica, se va a convertir en una ayuda, mejor dicho, una ayuda a las complicaciones más severas y eventualmente la. Últimamente se ha desarrollado este aparatito que es más sencillo, ¿no? Que no implica un gran complejo tecnológico que implica mucho dinero y que se puede aplicar, que se llama el tratamiento de ascitis de atención con bomba de bajo flujo. ¿No? Es un dispositivo subcutáneo que moviliza el líquido ascítico a la vejiga. Entonces, y esto se regula automáticamente cuando el volumen del abdomen baja, por lo que baja el líquido ascítico, ¿no es cierto? Entonces, el paciente elimina la orina y va pasando de 10 a 15 minutos, cada 10 a 15 minutos envía unos 10 a 30 mililitros de líquido acítico a la vejiga. Cuando en la vejiga está llena y la presión, el volumen es mayor, entonces automáticamente deja de mandar líquido acítico. Elimina por la vejiga, por la orina, y así de esa manera se va regulando, autorregulando, mejor dicho, con esta bomba que es muy sencilla y muy simple. Esto es algo que ayuda, pero con un problema. Como todas las cosas en los pacientes cirróticos que permanezcan un tiempo más allá de lo deseado, hay el riesgo de la infección. Con frecuencia este catéter que ven acá se infecta y por lo tanto hay que tener mucho cuidado y utilizar quimioterapia profiláctica con antibióticos, cefalosporinas de tercera generación o quinolona. Eso es lo que se recomienda, pero esta es una ayuda también para no tener que estar haciendo punciones tan frecuentemente que no dejan de ser, pues, aparte de incómodas para el paciente, con algún riesgo, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a ver las hemorragias por varices esofagogástricas. Estas son las varices que ustedes ven acá. Si ustedes se fijan bien, encima de esto hay así un color un poquito rojito. Esta es una característica, un signo que se llama la mancha roja y que representa la ruptura inminente de la varice. Cuando endoscópicamente se ve varices tan grandes como estas y que tengan este color rojito encima, entonces se asume que se pueden romper en cualquier momento. Acá vean ustedes también varices enormes, grandes, con una imagen rojita encima. Estas varices se van a romper en cualquier momento y por lo tanto hay que ligarlas, como vamos a ver. Por ejemplo, esto ya es una varicis rota. Ustedes ven acá una mancha roja, ¿no? Y probablemente hay otras por acá que están igual y que ya alguna de ellas ya se rompió, ya ha producido una hemorragia. Entonces, el tratamiento de la hipertensión portal y las varices sangrantes es uno de los retos más grandes que hay en medicina clínica y en gastroenterología. Por lo tanto,
La hipertensión, pues todos sabemos que es una complicación, es la complicación más frecuente, más importante y más temprana probablemente de la cirrosis. Y es directamente responsable para la formación de varices esofágicas. Hemos visto al inicio de la charla una figura, ¿no es cierto? Una figura, un esquema donde cómo se producía las varices esofágicas como circulación colateral. Hay varices esófago-gástricas, ¿no es cierto? No solamente en el esófago, sino también en el estómago. El tratamiento de la hemorragia activa, la prevención del primer sangrado y la profilaxis del resangrado son tres situaciones que tenemos que tener en cuenta y enfrentar en la clínica real. Según el momento, se puede utilizar terapia farmacológica, la terliceprina, que es un derivado sintético de la somatostatina, que tiene una vida media un poco más larga, es el tratamiento de primera elección, o una sonda de Seinstein-Blakemore para taponamiento. También hay escleroterapia endoscópica o ligadura, que es lo que más se hace ahora, ligadura de varices con banda. Los TIPS que ya lo mencioné, y el shunt quirúrgico portosistémico son situaciones de emergencia para resolver un sangrado que no se puede controlar de otra manera. Entonces, el objetivo del tratamiento de una hemorragia digestiva alta por ruptura de varices esofágicas tiene los siguientes objetivos. Primero, corregir la hipovolemia para mantener el equilibrio hemodinámico. Segundo, parar la hemorragia tan rápido como sea posible. Prevenir el resangrado temprano, que es una complicación que muchas veces produce la muerte. Prevenir las complicaciones, como la encefalopatía hepática, por ejemplo. Las infecciones que son muy frecuentes en los pacientes cirróticos que sangran. La peritonitis bacteriana espontánea, la infección urinaria, neumonía. Miren ustedes, un 20% de los pacientes que hacen hemorragia digestiva por varices ya están infectados en el momento del diagnóstico. Y un 50% lo van a hacer durante la hospitalización y generalmente con gérmenes intrahospitalarios que, como todos ustedes saben, son mucho más resistentes al tratamiento. Entonces hay que prevenir el deterioro de la función hepática, porque mientras más intenso, más severo sea el compromiso de la insuficiencia hepática, de la función hepática, más difícil será controlar la hemorragia por varices. Eso también es una realidad. Y de esa manera reducir la mortalidad por varices a 15 o 20%, porque ahora está 30% o más, dependiendo de dónde atienden al paciente en términos de recursos tecnológicos, ¿no es cierto?, que tenga el hospital donde es atendido el paciente. O sea que la lucha contra la hemorragia de varices esofágica tiene un alto componente tecnológico de respuesta terapéutica. Gente capacitada y calificada para hacer los tratamientos de emergencia como la ligadura de varices, colocación de TIPS, etcétera, ¿no? Entonces es una situación pues verdaderamente crítica. ¿Y cuáles son los factores o los determinantes del pronóstico de estos pacientes? Uno es el volumen de la pérdida sanguínea, o sea, un paciente que sangra 1 litro y medio en poco tiempo, como ustedes comprenderán fácilmente hará hipovolemia y shock, y ahí sí la situación es mucho más complicada. Y la ocurrencia de complicaciones dentro de la hemorragia, como por ejemplo las infecciones, la insuficiencia multiorgánica y el resangrado temprano. Un paciente con hipovolemia y por lo tanto hipotensión está perfundiendo torpemente desde el punto de vista de la oxigenación a diferentes órganos y particularmente al hígado. Y una oxigenación pobre del hígado en una situación crítica como esta, lo que hace es agravar el grado de insuficiencia hepática y por lo tanto hacer mucho más difícil la solución del problema de la hemorragia digestiva por varices, ¿no? Entonces las varices esofágicas, si no han sangrado previamente, cuando ya la hemos diagnosticado, podemos hacer profilaxis primaria utilizando beta bloqueadores en específico como el propanolol y el nadolol. Aquí la idea, el objetivo de estas drogas es reducir la frecuencia cardíaca a un 20 a 50% como un parámetro de dosis correcta, un 20 a 25%, perdón, ¿no es cierto? De manera que hasta un máximo de 55 latidos por minuto es lo que se recomienda. En la hemorragia digestiva hay que trasladar al paciente a una unidad de cuidados intensivos, hay que colocar una vía inmediatamente que está en el hospital para infusión de líquidos, suspender la vía oral,
determinar hemoglobina, grupo sanguíneo, etcétera, todas las cosas, RH, creatinina, todo lo que se hace en situaciones. Y empezar el tratamiento inmediatamente, de preferencia con terlipresina, porque la terlipresina es un derivado sintético de la somatostatina, pero que es la primera evidencia de control de hemorragia por su vida media, que no necesita estar administrando tan frecuentemente. Si no hay eso, podemos usar la sonda del Sainz-Tecken no más de 24 horas, porque después de 24 horas puede generar, se ha visto que hay muchas complicaciones. Puede haber ligaduras de las varices, si tenemos un personal calificado en el hospital que pueda hacer este procedimiento, o un TIPS, dependiendo si es un paciente que tiene las condiciones para TIPS y no las contraindicaciones como hemos mencionado. O finalmente, ahora se está utilizando en lugar de la sonda del Sainz-Tecken lo que se llama el SMAU, que son stent metálicos autoexpandibles que tienen más o menos 6 a 7 centímetros de largo, que se colocan en el esófago y que luego se expanden y presionan las paredes del esófago donde están las varices sangrantes. Esto está dando bastante resultado en muchos sitios y ahora se recomienda como un elemento terapéutico de gran importancia. También hay que hacer medidas de soporte general, ¿no es cierto? Corregir la hipovolemia, prevenir infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay las medidas de resucitación, mantener el metabolismo aeróbico, o sea, hay que poner oxigenoterapia, tener la vía aérea libre, evitar, si hay una encefalopatía hepática que es muy frecuente en pacientes con hemorragia digestiva alta y cirróticos, hay que poner una sonda, hay que intubar al paciente para evitar una neumonía por aspiración, que es una forma como estos pacientes pueden llegar a morir. ¿No es cierto? El monitoreo cardiorrespiratorio tiene que ser fundamental. Las transfusiones o expansores plasmáticos para corregir precozmente la hipovolemia, la ideal es mantener la presión sistólica en 100 milímetros de mercurio y una hemoglobina entre 7 y 9. No intentemos llevar la presión sistólica a 12 o 13, porque eso puede volver a resangrar el paciente si la presión es un poco más alta de estos 100 milímetros de mercurio. Entonces, el objetivo es 100 milímetros de mercurio y una hemoglobina entre 7 y 9, que es una forma más o menos aceptable para que no se perjudique el paciente con otras complicaciones. Y hay que hacer el tratamiento del sangrado mismo, que ya lo he mencionado, y hay que prevenir las complicaciones. Lo que se utiliza para las infecciones, que como he dicho, hasta el 50% de estos pacientes se van a infectar cuando son hospitalizados, se utiliza cefalosporina de tercera generación, como la ceftriaxona, por ejemplo, 2 gramos al día, o también quinolonas, ¿no? Los quinolonas. Muy bien. Y este es finalmente un cuadrito de resumen de, digamos, como una especie de algoritmo con de sospecha de sangrado varicial administrar temprano de las drogas. La primera evidencia es la terliceprina, ¿no? La terlipresina, perdón. La terlipresina es la droga de primera elección. Si no hay, bueno, hay que usar una se llama un control de la hemorragia mecánico, ya sea con una sonda de 6 Tecken o con un SMAU que he mencionado, si es que lo hay. Y luego, endoscopía. Idealmente la endoscopía debería ser no en pleno sangrado, sino con el menor sangrado posible para que la ligadura pueda ser lo más correctamente hecha. Bien, por eso se administra terliceprina y se hace la endoscopía para ligar la varice. Si falla esto, si falla este tratamiento de ligadura, terliceprina, entonces se considera una segunda endoscopía terapéutica para ver si no se ha colocado no se ha colocado adecuadamente las ligaduras de las varices para parar la hemorragia. Y si falla esto, entonces ya se hace lo que se llama el tratamiento de rescate. Y esto sí ya son palabras mayores y necesita o un TIPS o un tratamiento quirúrgico o el stent metálico autoexpansible si es que el hospital lo tiene. Entonces esta ya es la situación extrema en el cual ya ha fallado todo, por más que se ha hecho correctamente, porque la situación de estos pacientes es crítica, no tanto por la hemorragia en sí, sino
por lo que tiene como sustento detrás, que es la severa insuficiencia hepática, que crea una situación precaria para defenderse de los pacientes. Y si a eso le añadimos una edad más avanzada, que por desgracia la cirrosis se expresa entre alrededor de 60 años en promedio, debuta, como quien dice, el diagnóstico, entonces la situación es más complicada todavía. Vamos a ver rápidamente en los tiempos que nos queda, no sé cuántos minutos tendré porque son 7:06, yo creo que unos 10 a 12 minutos podríamos avanzar. La encefalopatía hepática es la tercera gran emergencia cirrótica y es una situación clínica que engloba signos y síntomas neuropsiquiátricos que aparecen en el curso de una hepatopatía aguda o crónica. Dependiendo de en qué momento aparece, va a tener una denominación, como vamos a ver ahora. En realidad es un trastorno metabólico de alguna manera reversible del sistema nervioso central, porque la gran mayoría de las encefalopatías hepáticas se suelen controlar y revertir, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante tener en cuenta esto. Al menos el 30% de los cirróticos van a presentar una encefalopatía hepática. Hay una encefalopatía hepática crónica de algunos pacientes que tienen meses en situaciones que se llama la encefalopatía mínima, que vamos a ver ahora cómo se puede manejar. La forma aguda se llama insuficiencia hepática fulminante, es lo que vemos en las hepatitis virales B sobre todo, ¿no es cierto? Que después de un cuadro agudo, 6 a 8 semanas después de iniciado el cuadro agudo, el paciente entra en una crisis de empeoramiento de todos los valores bioquímicos del hígado, de coagulación, etcétera, y hace una insuficiencia hepática fulminante con una mortalidad altísima, como se llaman ustedes, 9 de cada 10 pacientes con hepatitis fulminante por hepatitis B fallecen porque es muy difícil controlar esa situación. Y luego la forma crónica, que es la encefalopatía portosistémica. Es el cirrótico crónico que tiene años con la enfermedad, que ha ido avanzando progresivamente, aumentando la hipertensión portal, aumentando la insuficiencia hepática y manejando muy mal el control de los aminados, básicamente el amoníaco, y entonces se produce una situación de encefalopatía crónica portosistémica. Y luego el desarrollo de la encefalopatía hepática asociada con una disminución de la supervivencia en la cirrosis, ¿no? La forma crónica de encefalopatía portosistémica y la otra, la encefalopatía que se asocia con una disminución de la supervivencia en la cirrosis. Podría haber también encefalopatía hepática, digamos, como consecuencia de las derivaciones portosistémicas, ¿no? O sea, es como una complicación de la intervención quirúrgica para controlar la hipertensión portal, puede ser la encefalopatía hepática